Adiós amigos y amigas ganchilleros, ¿qué tal estáis? Seguimos con nuestro proyecto del ajedrez. Esta semana nos toca hacer el caballo. Quizás es una de las piezas más difíciles, pero que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Entonces, bueno, os voy a decir, el caballo, el movimiento que tiene es un poco extraño. Es la única pieza que es capaz de saltar encima de otras, por encima de otras, para hacer su movimiento. Su movimiento siempre es en L, dos casillas hacia un lado y una hacia el otro. Es decir, sería, imaginaos que está aquí y queremos ponerlo así, pues sería dos casillas en vertical y una en horizontal, o bien dos casillas en horizontal y una en vertical. Ese es el movimiento que tiene el caballo. Os dejo por aquí el dibujito. Y nada, vamos a empezar con el tutorial, que ya os digo que es un poquito más complicado que las otras, pero no es imposible. Así que vamos a por ello. Hasta ahora. Bueno, mirad, esta pieza hay que tejerla en dos partes. Por un lado tejemos toda esta zona del cuerpo y luego tejemos el hocico y después lo unimos al cuerpo. Entonces tenemos que hacer dos partes. Vamos a empezar por la parte del cuerpo y empezamos haciendo un anillo mágico dentro del cual tejeremos 6 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico y como en todas las piezas del ajedrez yo estoy cerrando las vueltas. No estoy tejiendo en espiral. Así que inserto mi aguja en el primer punto bajo que hice y hago un punto deslizado. Vuelvo a tirar de la hebra que se me quede bien cerradito y en esta siguiente vuelta vamos a realizar 6 aumentos. Subimos con un punto de cadeneta, que este no lo vamos a tener en cuenta en ninguna vuelta. Y donde hicimos nuestro punto deslizado, ahí empezamos a tejer. Este sería nuestro primer aumento en ese punto donde hicimos el punto deslizado. Y así en cada punto tejemos un aumento hasta llegar al final de la vuelta, que tendremos 12 puntos bajos. Hemos llegado al final de la vuelta y hacemos lo mismo que antes. Cerramos la vuelta con un punto deslizado, en el primer punto que hicimos, ¿vale? En la cadeneta no, en el primer punto. Subimos con un punto de cadeneta y en esta siguiente vuelta nuestro patrón va a ser un punto bajo y en el siguiente punto tejemos un aumento. Esto lo tenemos que repetir durante toda la vuelta hasta llegar aquí y tendremos 18 puntos bajos. Hemos terminado la vuelta, cerramos con un punto deslizado y empezamos nuestra siguiente vuelta. En esta siguiente vuelta la secuencia va a ser 2 puntos bajos, uno sobre cada punto, y en el siguiente punto bajo tejeremos un aumento. En el siguiente un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo y en el siguiente tejemos otro aumento. 1 y 2. Esta es la secuencia que tenemos que hacer durante toda la vuelta hasta llegar al final. Y tendremos 24 puntos. Ya hemos terminado la vuelta, la hemos unido con un punto deslizado y empezamos la siguiente vuelta. En esta siguiente vuelta la secuencia son 3 puntos bajos y en el siguiente punto tejemos un aumento. Y tenemos que seguir esta secuencia durante toda la vuelta hasta llegar al final y tendremos 30 puntos bajos. Ya tenemos la base hecha. Nuestros 30 puntos, estos 30 puntos son la base. Para empezar la zona del cuerpo, empezamos la vuelta igual que siempre, un punto de cadeneta y vamos a tejer estos 30 puntos bajos, pero solo cogiendo la hebra de atrás del punto. En lugar de coger el punto entero, las dos hebras del punto, cogeremos solo la parte de atrás, esta hebra de atrás. Y tejeremos 30 puntos bajos. Ya hemos terminado esta vuelta de 30 puntos bajos.
Como veis, esto nos sirve para dejarle aquí un bordecito en la base. Bien, la siguiente vuelta va a ser también de 30 puntos bajos, pero en esta ocasión ya cogiendo el punto entero. ¿Vale? Vamos a tejer un punto sobre cada punto, tejiendo como siempre, cogiendo el punto con las dos hebras. Ya tenemos terminada nuestra vuelta de 30 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta lo que tenemos que hacer es seguir esta secuencia. Vamos a tejer 1, 2, 3 puntos bajos y una disminución. Cogemos la primera hebra del primer punto, la primera hebra del segundo punto. Cogemos hilo, lo sacamos por esas dos hebras y tejemos nuestro punto bajo. Esa es la disminución, ¿vale? Pues vamos a hacer esta secuencia durante toda la vuelta hasta llegar al final y tendremos 24 puntos bajos. 1, 2, 3 y aquí hacemos otra disminución. 1, 2, sacamos los dos y tejemos nuestro punto bajo. Bueno, ya hemos terminado esa vuelta de disminuciones, tenemos 24 puntos bajos y yo ya he cerrado con un punto deslizado y he subido con un punto de cadeneta. En la siguiente vuelta vamos a tejer estos 24 puntos según se presentan. Un punto sobre cada punto y acabaremos la vuelta igual con 24 puntos bajos. Hemos terminado esta vuelta de 24 puntos bajos y en la siguiente lo que nos toca hacer son 2 puntos bajos, 1 y 2 y una disminución. Y esto mismo lo tenemos que repetir durante toda la vuelta hasta llegar al final. Y cuando lleguemos al final tendremos 18 puntos. Bien, ahora que ya tenemos estos 18 puntos bajos, en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer va a ser tejerlos tal y como se presentan. Un punto sobre cada punto. Y al final de la vuelta pues volveremos a tener obviamente 18 puntos bajos. Ya tenemos esa vuelta de 18 puntos bajos. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a conseguir 24 puntos bajos. Lo que estamos haciendo es esta zona de aquí que es más estrecha, ¿vale? Por eso hemos hecho 18 puntos bajos. Si os dais cuenta, aquí va aumentando otra vez. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es eso, realizar puntos para obtener otra vez 24 puntos bajos. ¿Cómo lo hacemos? Pues volvemos a tejer en esta vuelta 2 puntos bajos y un aumento. Y esto lo repetiremos durante toda la vuelta hasta llegar al final y así conseguiremos obtener 24 puntos bajos. 2 puntos bajos y un aumento. Bien, ya tenemos de nuevo 24 puntos bajos. Ahora, en esta siguiente vuelta vamos a tejer 11 puntos bajos seguidos, uno encima de cada uno de la vuelta anterior. 10 y 11. Después de estos 11 puntos bajos vamos a tejer 2 aumentos. En este punto hacemos un aumento y en el siguiente punto hacemos otro aumento. Y ahora volvemos a tejer 11 puntos bajos hasta llegar al final, que cerraremos con un punto deslizado. Hemos terminado esta vuelta y en la siguiente vuelta lo que tenemos que hacer es 12 puntos bajos. Vamos a hacer la vuelta exactamente igual que antes, pero en lugar de 11 puntos bajos ahora tejeremos 12. 12 puntos bajos, 2 aumentos y otros 12 puntos bajos. 12. Aquí tejemos nuestro primer aumento y en el siguiente punto tejemos nuestro segundo aumento. Y volvemos a tejer 12 puntos bajos hasta llegar al final, que cerraremos con un punto deslizado. Vale, ya lo tenemos. Ahora tenemos que hacer justo lo contrario. Es decir, tenemos que tejer 12 puntos bajos. Las dos vueltas que hemos hecho ahora con aumentos aquí en el frente, ahora tenemos que reducir estos aumentos.
Lo que estamos haciendo es esta zona de aquí del pecho del caballo, que es más ancha, ¿vale? Entonces ahora tejeremos 12 puntos bajos, 2 disminuciones y otros 12 puntos bajos en esta vuelta. Ya lo tenemos. Y en la siguiente vuelta haremos 11 puntos bajos, 2 disminuciones y otros 11 puntos bajos. O sea, las dos vueltas que hemos hecho aumentando las tenemos que hacer igual pero disminuyendo, ¿vale? Entonces ahora nos tocan hacer 11 puntos bajos, 2 disminuciones y otros 11 puntos bajos. 11 puntos bajos. Aquí tejemos nuestra primera disminución. Aquí en los dos siguientes puntos tejemos la segunda disminución. Y volvemos a tejer 11 puntos bajos. Bueno, ya estaría esta zona. En estos momentos volvemos a tener 24 puntos bajos. Vamos a hacer una vuelta más aquí en el cuerpo, que va a ser con 2 puntos bajos, 1 y 2, y una disminución. Vamos a repetir esto hasta el final y conseguiremos tener 18 puntos al final de la vuelta. Vale, ya he terminado esta última vuelta de disminuciones y en estos momentos esta pieza se tiene que quedar así. ¿Vale? Unimos con un punto deslizado, sacamos el hilo y cortamos. Y la dejamos en reserva para después. Bueno, vamos a empezar con la zona del hocico. Vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico tejeremos 6 puntos bajos. Tiramos de la hebra pequeñita y cerramos nuestro anillo mágico. ¿Vale? Cerramos con un punto deslizado esta vuelta en el primer punto que tenemos. La siguiente vuelta, lo mismo de siempre, subimos con un punto de cadeneta y ahí en ese mismo punto donde hemos cerrado empezamos a tejer. Y en esta vuelta tejemos un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Esto lo repetimos 3 veces y acabaremos la vuelta con 9 puntos bajos. Una vez terminada la vuelta, cerramos en el primer punto que hicimos aquí con un punto deslizado, subimos con un punto de cadeneta y tejemos una vuelta con estos 9 puntos, un punto sobre cada punto. Ya hemos terminado la vuelta y hemos cerrado con un punto deslizado, ¿veis? Ahora llega el momento de unir esto a nuestro cuerpo. A ver, aquí es donde viene la parte un poco más difícil, pero no pasa nada, lo podemos hacer, ¿vale? Somos capaces, así que tranquilos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las partes. Este es el hocico del caballo y esta parte que hicimos aquí un poco más ancha es el pecho, ¿vale? Entonces el hocico del caballo tiene que ir ahí, en el centro. Bueno, tenemos que unir esta piececita al cuerpo con un punto deslizado, ¿vale? Ahí. Y ahora, en esta primera vuelta que vamos a hacer con las dos piezas ya unidas, mirad, para que lo veáis más claro.
Nosotros ahora tenemos estas dos piezas unidas. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es tejer en círculo sin tener en cuenta esta unión, ¿vale? Entonces tenemos que tejer todo esto alrededor, ¿vale? En esta primera vuelta, una vez que ya tenemos unido aquí con un punto deslizado, lo primero que tenemos que hacer es empezar como siempre, un punto de cadeneta para subir y aquí ya empezamos a tejer. En esta, lo primero que tenemos que hacer es aquí, en la zona del cuerpo, una disminución. ¿Vale? Tejemos aquí una disminución y a partir de aquí seguimos tejiendo puntos bajos. Vamos dando toda la vuelta tejiendo puntos bajos hasta llegar a este lado de aquí. Cuando lleguemos a este lado de aquí, paramos porque tenemos que hacer aquí otra disminución. Ahora os lo digo, ¿vale? Mirad, he tejido 15 puntos bajos. Aquí tengo dos puntos. Serían estos dos. ¿Vale? Aquí tejemos otra disminución. Son los dos puntos que me quedaban de esa vuelta. De la zona del cuerpo. Ahí tejemos otra disminución. Ahora llegamos a la zona del morro del caballo y ese punto veis que está unido ahí. Vale, pues empezamos a tejer en el siguiente. Aquí. Y damos toda la vuelta hasta llegar al principio donde uniremos como siempre con un punto deslizado. Ya hemos tejido ya los 9 puntos del morro y tenemos que unir con un punto deslizado al primer punto que tejimos aquí en el caballo. Acordaos que siempre hacemos un punto de cadeneta para subir y ahí empezamos con nuestro primer punto. Pues en ese primer punto unimos con un punto deslizado. Subimos con un punto de cadeneta y volvemos a empezar. En esta siguiente vuelta tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho. Empezamos aquí con una disminución. Aquí en el inicio hacemos nuestra primera disminución. Y tejemos nuestro punto. Hacemos puntos bajos hasta llegar al otro lado del cuello donde haremos nuestra siguiente disminución. Hemos llegado a la otra parte del cuello y aquí en los dos últimos puntos tenemos que tejer de nuevo una disminución. Y volvemos a tejer en la zona del morro los 9 puntos bajos. Hemos terminado la vuelta y unimos de nuevo con un punto deslizado aquí. En la siguiente vuelta volvemos a hacer lo mismo. Tenemos que hacerlo durante varias vueltas, como veis, hasta que aquí arriba nos queden 18 puntos bajos. Vais haciendo vueltas hasta que al contar todos los puntos os queden 18 puntos bajos. Ahora os faltarán otras dos vueltas más o menos. Mira, de hecho, esas dos vueltas que os había comentado de disminuciones, puntos bajos y disminuciones y luego el morro igual, ¿vale? Pero me he equivocado, no eran dos vueltas, eran tres, porque en estos momentos tengo 20 puntos bajos y tengo que quitar otros dos, ¿vale? Entonces tenemos que hacer una vuelta más, así igual, con una disminución aquí. Puntos bajos, 1, 2, 7 y aquí tejemos nuestra otra disminución.
y ya serán, con estos 9 puntos de aquí del morro, ya serán los 18 que os comentaba, ¿vale? En cuanto tengáis terminada esta vuelta, enganchamos con un punto deslizado y será el momento de rellenar, porque si no luego no vais a poder. Así que seguimos. Mirad, ya hemos terminado, ¿vale? Hemos cerrado con un punto deslizado y ahora es el momento de rellenar toda la figura. Ya tenemos nuestra pieza rellena de algodón sintético. Pues ahora nos queda cerrarla, hacerle las orejitas y la crin, este de aquí, ¿vale? Así que vamos a por ello. En esta vuelta lo que tenemos que hacer, ahora que tenemos 18 puntos bajos, son 9 disminuciones y nos quedaremos con 9 puntos bajos, ¿de acuerdo? Las hacemos como siempre, subimos con un punto de cadeneta y aquí mismo empezamos a hacer ya nuestra primera disminución. Y así hasta el final de la vuelta. Bueno, cerramos con un punto deslizado y en estos momentos tenemos 9 puntos bajos. En la siguiente vuelta lo que vamos a hacer tendría que ser todo disminuciones, pero como los puntos son impares, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hacer las disminuciones. En lugar de en este punto, que es donde nos tocaría tejer siempre al principio, vamos a empezar a hacer la disminución aquí, en el siguiente, ¿vale? Y entonces acabaremos la vuelta con 4 puntos bajos. Tejemos ahora aquí nuestra primera disminución y las demás disminuciones ya las tejemos normales, en los puntos que nos corresponde. Hemos terminado nuestras 4 disminuciones y como siempre unimos con un punto deslizado. Sacamos el hilo y sacamos una hebra bastante larguita, ¿vale? Porque luego tenemos que hacer las orejitas y la crin y lo vamos a hacer todo con la misma hebra para no tener que estar cortando, escondiendo, en fin. ¿Vale? Así que vamos a sacar una hebra larguita y cortamos y empezamos a cerrar. Mirad, ya he sacado la hebra y he puesto una aguja lanera. En este momento, si os dais cuenta, aquí arriba nos queda un poquito feo, porque nos quedan 4 puntos bajos. Entonces lo que tenemos que hacer es cerrarlo cogiendo la primera hebra de cada punto y sacando por ahí el hilo. La primera, la siguiente, así, con los 4 puntos bajos que tenemos del hilo, ya se nos queda completamente cerrado. Vale, vamos a pasar el hilo por ahí mismo, por el centro, por donde hemos terminado, y lo vamos a sacar por aquí, por un lateral. Si ponéis la figura así, que veis el morro hacia arriba, por un lateral tirando hacia un poquito atrás, ¿vale? Y sacamos de ahí el hilo. Ahí vamos a empezar a tejer nuestra orejita. La orejita, mirad, si veis esta figura, el morro hacia abajo, si os dais cuenta, este es el centro, ¿vale? Aquí terminamos. Si os dais cuenta, están como hacia atrás. Nacen un poquito hacia atrás, ¿vale? Pues vamos a hacer eso exactamente. Está aquí, pues nuestra orejita va a nacer de aquí. Ahí tenemos nuestro hilo y lo tenemos que sacar para hacer un bucle y empezar a tejer. Sacamos el hilo por aquí y ya tenemos nuestro bucle en el ganchillo. Así que aquí empezamos a tejer. ¿Cómo vamos a empezar a tejer? Bueno, pues subimos con un punto de cadeneta. Aquí ya las orejitas va un poco en gusto de cada uno y cómo se apañe mejor cada uno, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, debería haber 3 puntos bajos en la base. Subimos con un punto de cadeneta, giramos y en estos puntos que hemos hecho aquí, pues tejemos 1 y 2. Ya tenemos la altura que queremos. Ahora subimos con un punto de cadeneta, enganchamos aquí y hacemos nuestro punto deslizado. Esa sería nuestra primera orejita. ¿Que la queréis hacer más puntiaguda? Pues subís con otro punto de cadeneta y la dejáis un poquito más puntiaguda. Pero es eso, 3 puntos bajos aquí en la base, 2 puntos bajos y luego cerráis los 2 puntos con un punto deslizado. ¿Vale? Hacéis un nudito para asegurar y ahora
sacáis la hebra, ¿vale? Ya tenemos nuestra primera orejita hecha. Con la aguja de punto, este hilo nos lo vamos a llevar por aquí detrás, sin que se note mucho, hacia el otro lado. Y aquí tejeremos nuestra otra orejita. Ahí tenemos nuestra orejita y hemos sacado el hilo por aquí y aquí vamos a tejer la otra orejita. Bueno, mirad, ya tengo las dos orejitas del caballo, ¿vale? Y ahora lo que he hecho ha sido esconder el hilo por aquí atrás sin que se note y sacarlo por aquí por la frente, ¿vale? Esto es para hacerle el lacrín. Esto de aquí. El pelito este que tienen aquí los caballos, pues eso, lo vamos a hacer. Una vez que tenemos ahí el hilo, metemos la aguja por aquí para conseguir sacarlo y hacer un bucle, porque si no, no vamos a poder tejer, ¿vale? Y hacemos un punto bajo. Y ahora tenemos que ir haciendo puntos bajos, así, metiendo la aguja así de un lado a otro. Y hacemos puntos bajos bajando por la zona de entre las orejitas. Ahí hacemos otro. Pinchamos de aquí a aquí. Y aquí hacemos otro. Hasta el largo que queráis. ¿Vale? Vamos bajando, pues eso, pinchando de una hilera a la hilera de debajo. Y vais tejiendo ahí puntos bajos. Y podéis bajar hasta por aquí más o menos. Mirad, ya he terminado de hacer la crin. Entonces aquí ahora le hago un nudito para asegurar y con la aguja de punto escondo el hilo por aquí y ya aprovecho para darle forma aquí abajo y que se me quede más plano. ¿Eso cómo lo hago? Pues mira, meto la aguja desde ahí hasta la base y aquí en la base, por donde ha salido el hilo, un punto más arriba metemos y vamos haciendo así. Otra vez a la base. Otro puntito aquí y otra vez aquí. Y lo que hacemos, vamos estirando del hilo y veis, al estirar del hilo se nos queda más hacia adentro. Vamos haciéndolo así un par de veces para que esta zona de abajo se nos quede más planita, porque si no se nos queda, veis, muy abultada. Y ya tenemos esta zona de abajo planita, ¿vale? Escondemos nuestro hilo y cortamos. Y ya tenemos hecho nuestro caballo. Le dais formita a las orejas con la mano, almidonándolo como queráis. Mirad, yo esta le he dado la forma así con la mano un poquito. No está almidonada, pero es que mirad lo que me pasó cuando la almidoné, las otras. Las orejitas, en vez de quedarse como de pico, se me han quedado así muy arrugaditas. Pero bueno, eso ya como queráis, como más os guste, ¿vale? Aquí tenemos nuestros caballitos. Espero que os haya gustado el tutorial, que os suscribáis si no estáis suscritos, que es totalmente gratuito y así podéis activar la campanita y enteraros de cuando voy subiendo el resto de vídeos, ¿vale? Recordaros que tenéis todas las piezas que llevamos hasta ahora están en mi canal y en estas siguientes semanas terminaremos el ajedrez. Así que nada, un besito muy grande y hasta pronto.